Hola, 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 jovencitos, jovencitas. Domingo 6 de diciembre del 2020. Hace un año nadie tenía ni idea de este año tan extraño, tan raro, pero bueno, de eso se trata la vida, ¿cierto? De cosas inesperadas, y aquellas cosas inesperadas de la mano de Dios se pasan, porque es que es así, ¿cierto? De la mano de Dios. Sin Él no podremos enfrentar ninguna de las cosas que ocurren en la vida. Aún los momentos alegres, porque increíblemente un momento alegre se puede convertir en una situación difícil. No todos, yo creo que la mayoría de los que se han ganado las loterías no la han pasado bien después. No todos los que se ganaron un Oscar la han pasado bien después. Entonces, las cosas nos cambian, los eventos nos cambian. Y a veces los eventos buenos nos cambian para mal y los eventos malos nos cambian para bien. La idea es que si estamos con Dios, Él nos ayuda en cualquiera que sea la situación. Esta es la Navidad. Celebremos la Navidad, estemos en familia, cuidándonos, ¿cierto? Con las cosas como deben ser, teniendo cuidado porque esta enfermedad es seria, es una enfermedad difícil, ¿ve? Pero tampoco ir al extremo de no poder disfrutar los tiempos que tenemos que disfrutar. No es la bebida, no es la comida, es el estar con las personas que amamos, es poder darle gracias a Dios de las personas que están alrededor de nosotros y que nos aman tanto y podemos amarlos a ellos. Es compartir con ellos, no es sentarnos en una silla a compartir. Eso es lo importante en una Navidad, es darle gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Eso es la Navidad. Sí, también son regalos, ¿ves? La Navidad despierta una generosidad muy interesante de parte de todos. Todos damos, todos recibimos, ¿cierto? Eso es bonito, porque debe haber felicidad al dar y debe haber también humildad para recibir. De eso se trata esto, ¿no? De eso se trata esto, de dar y compartir, de dar y compartir. La gente que da, por supuesto, ya ha recibido, y la gente que da recibe también. Eso se trata. Vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que bendiga su palabra. Hoy estuvimos en la iglesia, venimos leyendo el libro de los Hechos, ya estamos también, como en este año también en el ocaso del libro de los Hechos, en el capítulo 28, vamos para el capítulo, hoy hicimos el capítulo 22, y quiero compartirles algo de eso. Padre amado, gracias por cuidar de nosotros. Creo que todos de alguna forma hemos sentido sensaciones y situaciones en el cuerpo que nos parecen que estuviéramos enfermos de esta cosa, pero tú, como siempre, guardando. Si hay alguno con síntomas, que seas tú trayendo sanidad. Si hay alguno enfermo entre nosotros, dice la Biblia, que oremos y lo sanes. Y oramos por protección, que es fundamental, que creo que ha sido la mayor victoria de este año para todos nosotros. Es la extraordinaria protección que has tenido sobre nuestros familiares, los miembros de la iglesia, los abuelitos y las abuelitas, de todos nosotros por los que estamos orando. Padre eterno, manifiesta tu gloria y tu poder y sigue preservando y guardando tu iglesia. Amado Dios, que pasemos un tiempo de Navidad con gratitud y buscando tu rostro, sabiendo de que esta vida, este año y el otro y cada uno, no se puede vivir sino de la mano tuya. Eso es fundamental. Bendícenos en el nombre de Jesús y bendice tu palabra, Espíritu Santo. Amén.
Jóvenes, en el libro de los Hechos que les compartí esta mañana, les he dicho que siempre resalto un versículo o dos del tema. Hechos 22, en el versículo 14, contando el apóstol Pablo su testimonio, porque Pablo comparte 3 veces en el libro de los Hechos su testimonio y enfatiza diferentes cosas. Recuerde que un testimonio personal es fundamental, de eso se trata. Y consta de 3 cosas, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo, en el momento que recibo a Cristo, o sea, cómo fue ese evento y qué transformaciones ha habido en mi vida. Porque así como Jesús dividió la historia de la humanidad, divide la historia de cada persona. Yo acepté a Cristo a los 17 años y mi vida es antes de los 17 y después de los 17. Es así que Cristo cambia nuestras vidas. Y sigue, por supuesto, Pedro dice que Él sigue transformando nuestra vida, pero hay una cosa muy particular, que es cuando recibimos a Cristo y cómo nos transforma el Señor. El apóstol Pablo aquí comparte su testimonio a los judíos y les cuenta cómo aceptó a Cristo, la famosa historia de que iba hacia Damasco a perseguir cristianos y antes de llegar a Damasco cae al suelo y tal. El versículo 14 dice, y él dijo, Ananías a Pablo, después de que oró para que recibiera de nuevo la vista, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí hay 4 cosas fundamentales en la vida de un ser humano, que es lo mismo para nosotros los hijos de Dios. Para nosotros que nos hemos encontrado con Cristo, esto se vuelve más patente y más fuerte. La primera dice, Dios te escogió para que conozcas su voluntad. Cuando no tenemos a Cristo, vivimos de cualquier manera, no haciendo su voluntad, sino haciendo lo que nos parece a nosotros. El mundo vive de esa manera, ¿no? Y como digo, la mitad de los problemas de un ser humano es querer hacer su voluntad y la otra mitad haberlo logrado. Pero cuando conocemos a Cristo, le entregamos la vida al Señor y le decimos que queremos hacer su voluntad. A los 19 años que fui a Jerusalén, solo quería ir a Getsemaní a decirle al Señor, haz tu voluntad y no la mía. Y así se ha cumplido. Así se ha cumplido. La voluntad de Dios, no la mía. Algún día les contaré todas las cosas que yo pensaba hacer y decidir. Nada de eso se ha cumplido. Solo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, eso es fundamental para un cristiano. Cuando tú conoces a Cristo, ya le estás entregando al Señor tu vida y por lo tanto, conocer su voluntad. Hacerla. Aquí está la Biblia, ¿cierto? Es la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Aquí está. Lo segundo que le dice es, para que veas al justo. Dios te ha escogido para que conozcas a Jesús. Para que conozcas a Cristo. Ese es el punto. Para que lo puedas ver, sentir y palpar. No hay nada más extraordinario que lo puedas conocer. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. Tienes que conocerlo. Y le pido a Dios en este instante que te enamores de Jesús. Que te apasiones por Él y que se te revele
como lo ha hecho con el apóstol Pablo y Pedro y todos ellos. Y como lo tiene que hacer en la vida de nosotros. Que Él se te revele, porque es que cuando Él se te revela, ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. No es ir a una iglesia. Lo bueno de ir a una iglesia es que algún día se te va a revelar el Espíritu Santo y se te va a revelar Jesús. ¿Ve? Porque Pablo iba al templo como judío hasta que se le reveló Cristo en el camino. Yo le pido a Dios que se revele Jesús en tu vida, porque eso va a transformar tu corazón, tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo, tu manera de actuar y tu manera de vivir. Y todo lo demás. Tercero le dice, oiga su voz, escuche su voz. Porque es lo otro que tenemos que aprender. La gente cree que nosotros no oímos la voz de Dios, y sí la escuchamos. Y tú la escuchas también. Lo que pasa es que a veces crees que te lo estás inventando. Lo escuchamos en la palabra y lo escuchamos también audiblemente en nuestro corazón, en nuestra mente. En nuestra mente. Dios nos habla. Y a veces también fuera de nosotros. A través de la palabra, a través de alguien, o aún como Samuel, que se acostaba y escuchaba la voz, Samuel, Samuel, ¿cierto? Y lo llamaba a Dios, él se despertaba, corría donde Elí y le decía, ¿me llamaste? Y le dijo, no, yo no te he llamado. Ocurrió 3 veces. A la tercera, Elí, el sacerdote, que era el que cuidaba de Samuel, entendió que era Dios quien le llamaba y le dijo, la próxima vez habla que tu siervo escucha. Hay que oír la voz de Dios. Y lo cuarto que comparte aquí el apóstol Pablo es que lo había escogido para ser testigo. Mire, hay propósito en la vida y el propósito es hacer la voluntad de Dios. Yo les decía esta mañana que estoy viendo un programa muy interesante que decía que hay millonarios y billonarios, ¿no? Y hace la historia de los billonarios hoy en día y decía, cuando son millonarios, se dedican a comprar objetos estrambóticos, carros estrambóticos, propiedades estrambóticas, y hace la lista y cuenta la historia y muestra las cuestiones de cómo compraban ese tipo de cosas. Y dice, pero cuando son billonarios, o sea, cuando ya sus empresas se salieron de control y ya, como Apple, 600 mil millones de dólares, una exageración de plata, dice que ya son billonarios, entonces ya no les interesa lo material, ya se dedican a hacer otras cosas, a la filantropía y otras cosas. Y yo les decía esta mañana y se los digo ahora, hombre, lo bueno de nosotros es que nosotros somos billonarios. No tuvimos que pasar por todo eso para entender que debemos dedicarnos a las cosas más importantes de la vida, ¿sí o no? Que no es atesorar, ni lograr, ni comprar islas, ni yates, ni nada de eso, ¿cierto? Sino poder cumplir con el propósito de Dios, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como ciudadano, así, sencillo, amando a la gente, no matando a nadie, ni hurtando, ni odiando, ni envidiando. Eso es la filantropía de Cristo. Esa es la verdadera. Compartiendo un pan, llevando una camisa a alguien. Esa es la piedad de Cristo. Teniendo que los tesoros son allá en el cielo y no aquí. No tenemos que pasar por eso, porque además no lo vamos a pasar la mayoría de nosotros. No vamos a ser ni millonarios ni billonarios como ellos, ¿cierto? Pero aprendemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia nos lo enseña. Cuando leemos la palabra nos lo enseña. Vive con propósito en esta vida.
¿cierto? Y cumple tu propósito y disfrútalo, que el día que el Señor te llame puedas decir: he cumplido con el Señor lo que me ha encomendado, como dijo Pablo. Eso es. Cumple el propósito de que la iglesia se extienda, que otros conozcan a Cristo. Cuenta tu testimonio. Dile lo que Jesús ha hecho en ti. Eso es. Eso es. Lo demás, como dijo Jesús, es añadidura. Es añadidura. Tener algo cómodo, si es el caso, es añadidura. Lo importante es cumplir con ese propósito del Señor. Cuando tú vives para Dios, nunca vas a pensar en suicidarte. Nunca vas a pensar en hacer daño. Tienes un propósito y vas a confiar en Dios. Y vas a tener vida aquí cumpliendo el propósito. Ese es el punto. Vamos a orar. Que el Espíritu Santo nos revele su palabra hermosa. Padre, bendice a tu pueblo. Sigue guardando, amado Señor. Aún nuestro propósito es celebrar la Navidad. Claro que sí. ¿Cómo no vamos a celebrar que enviaste a tu Hijo para salvarnos, para bendecirnos, para sanarnos, para romper cadenas? Y claro, damos regalos. ¿Por qué? Porque Cristo es un regalo. Y lo que podemos hacer es dar un detalle. No tiene que ser estrambótico, sencillo. Permítenos cumplir con el propósito. Permítenos hacer tu voluntad. Permítenos conocer al justo. Y permítenos escuchar tu voz. Habla a tu pueblo y guía sus pasos, que conozcan tu palabra. Yo te pido que los bendigas. Te entregamos esta semana. Amado Espíritu Santo, guía nuestros pasos y síguenos cuidando en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchachos. Dios les guarde. Que descansen.